Javier, nos cuentes los impactos en este caso, de la industria del porcino. Javier. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias. Voy a intentar a ver si puedo compartir la pantalla y que, bueno, un poco que yo intentaré explicar los 4 datos. La presentación es muy extensa y hay muchos datos, pero vienen de este informe que hemos publicado en la campaña hace un par de meses, que es Això no toca, que son las emisiones ocultas del sector porcino catalán y, por extensión, también podría ser del Estado español, ¿no? Esta campaña, que tiene el nombre de Això no toca, esto es en homenaje a Jordi Pujol, ¿no? A nuestro presidente hace unos años, que esto, cada vez que alguna cosa molestaba, pues tenía esta muletilla del Això no toca, ¿no? Esto no se habla, ¿no? Pues eso es un poco lo que ha pasado con el sector porcino en Cataluña, que tiene su importancia fundamentalmente porque es el epicentro del sector porcino en nuestro país y uno de los epicentros europeos, ¿eh? Y no se entiende todo el desarrollo de la industria porcina en toda España si no se entiende qué ha pasado en Cataluña, y también vinculado a una cosa que nos sorprendía tanto al debate de las macrogranjas como a qué estaba pasando o qué era la información oficial que estábamos obteniendo del impacto del cambio climático y del cumplimiento del Acuerdo de París por parte de Cataluña, sí que apenas tenía en cuenta el sector porcino como un emisor, ¿no? Entonces, a partir de aquí empezamos a desgranar qué estaba pasando, ¿no? Este informe lo tenéis en la web, está en catalán y en castellano, o sea que lo podéis bajar y tenéis ahí toda la información, que un poquito de aquí os contaré de manera muy resumida, ¿no? Hay mucho siempre empezar por esta foto, porque hay que ubicar bien qué supone el sector cárnico en el mundo, y que parece que es algo nuevo o algo que aparece, bueno, pues en los últimos años, y en realidad nosotros somos un apéndice, que yo creo que un poco Isabel también lo ha explicado, somos un apéndice de una industria fundamentalmente lanzada desde Estados Unidos. Esto es ni más ni menos que la base del capitalismo actual. Esto es un gran matadero industrial del año 1912, eso es Chicago, eso es la compañía Fifth Company, que tiene su importancia porque es aquí donde ese año justamente apareció una misión de industriales de una pequeña fábrica de coches que se llamaba Ford, y fue aquí donde aprendieron y desarrollaron el Fordismo, es decir, la producción en cadena, ¿no? Esto ya venía del sector cárnico. Por tanto, el sector cárnico está en la base de la globalización, en la base del actual capitalismo y obviamente también en la base del actual problema con el cambio climático y problema con el sostenimiento de los sistemas alimentarios agrarios. Porque fundamentalmente, y en Cataluña además, en nuestro país, el sector porcino y el sector cárnico no es un sector, sino que aquí es en Cataluña el sector, ¿sí? Si antes os ponía la foto esa de ese cerdo grande, es aquella alusión que había, ¿os acordáis del elefante en el salón, ¿no? Es que nadie quiere hablar, ¿no? Incluso cuando hablábamos del plan estratégico en Cataluña el año pasado para proponer acciones de estrategia alimentaria y demás, se hablaba de todo menos del sector porcino, que ocupa pues 3/4 partes de la economía agraria en nuestro país, que ahora lo vais a ver, ¿no? Pero ha pasado en toda España. En los últimos años hemos ido incrementando y doblando el número de cerdos. En Cataluña hay más cerdos que personas. Estamos ya casi en 8 millones de cerdos, somos 7 millones de personas y cada vez tenemos más producción de cerdo. Por tanto, en el debate que hablábamos de las macrogranjas, tenemos un debate que tiene que ver con el modelo industrial y aquellas macrogranjas que tenemos, pero lo que tenemos, que yo creo que también lo evidencia Inma, es una extensión enorme de granjas de tamaño distinto, mediano, lo que queráis, que está invadiendo los territorios y está causando problemas enormes desde el punto de vista ambiental y también desde el punto de vista climático, social, etcétera, ¿no? Pero es este sistema concentrado, verticalizado, es decir, en Cataluña casi el 80% de todas nuestras granjas están metidas en el sistema, como si dijéramos, integral. Tenemos unas 6.000 granjas y de aquellas más o menos, ahora lo veréis, el 17% se podrían considerar macrogranjas, pero ¿cuántas granjas, por ejemplo, tenemos ecológicas? Pues creo que son 16, para que os deis cuenta un poco del volumen y realmente la marginalidad y de qué estamos hablando. Es decir, tenemos un problema de modelo y tenemos un problema de hipertrofia de una industria que está consumiendo mucho recurso y que hace que nadie sea capaz de establecer políticas públicas, ¿no? Y eso también está pasando en el resto del Estado. Este mapa aquí lo veis clarito, donde está concentrado el epicentro, y además muchas de las empresas que están extendiéndose en el resto del Estado, obviamente la matriz es aquí en Cataluña, ¿no? Esto también un poco ya no me extiendo aquí, pero esto es el modelo que hemos cambiado los últimos, podemos decir, 20 años,
un modelo donde cada vez más concentrado, donde desaparecen además granjas tradicionales, por ejemplo, de la cornisa cantábrica, y aparecen en la zona sur de España, vinculado fundamentalmente a la soja, ¿no? Y para darnos un poco, ya hago un poco 4 rasgos del sector, porque es importante entender el volumen del sector para darnos cuenta de la magnitud de la tragedia. Es que nosotros somos uno de los grandes productores, si hay 4 en el mundo, de los grandes productores del mundo de carne. Y por tanto, todos los impactos que tienen que ver con cambio climático, somos uno de los causantes y uno de los mayores determinantes. Y si hablamos incluso de esto, lo bajamos a nivel estatal y español, pues somos uno de los grandes ejes de rotación de este tipo de economía, ¿no? Y Cataluña, pues somos uno de los ejemplos más claros y determinantes y que tiene que, por tanto, asumir una serie de responsabilidades si realmente queremos avanzar hacia, aunque solo fuera, los acuerdos de París. Pues esto que os decía, ¿no? Que hemos ido aumentando y aumentando cada año. El sector cárnico en Cataluña es muy importante. Es decir, en toda España es un sector industrial que creo que es el 4º actualmente, detrás del automóvil y de las energéticas. Es decir, es un gran sector el nuestro. Es un sector además hiperconcentrado, hiperverticalizado y que hace incompatible el resto de modelos, como si dijéramos, ganaderos más sostenibles, ¿no? Pero es que además somos un hub. Para entender bien lo que somos, en realidad somos una maquila, ¿eh? Somos un país, en este caso Cataluña, que estamos, por un lado, importando todo el pienso y toda la soja que podemos de medio mundo, como decía Isabel, y por otro lado, estamos trayendo pies de cría también fundamentalmente de Francia y de los Países Bajos, como vais a ver. Aquí los ensamblamos y fundamentalmente los exportamos. ¿Cuánto? Pues el 80%. Es decir, somos una máquina de generar, ¿no? de ensamblar componentes y expandirlos por el mundo, fundamentalmente a países como China, ¿no? Por tanto, este es el modelo en el que se basa la economía, una de las patas más importantes de la economía catalana y España. Y además uno de los que tiene más porcentaje, como si dijéramos, de recuperación o de impacto en la balanza exterior, ¿no? Y además, como decíamos antes, muy vinculado a la soja, ¿no? Por tanto, aquí tenéis los datos generales, ¿no? Como si fuéramos Cataluña, si fuéramos un país, pues fijaros el volumen que está suponiendo esta producción y, por tanto, el avance que hemos tenido y la concentración hasta el punto que ya no cabe ningún cerdo más en Cataluña y la competencia un poco exterior, ¿no? Esto hace fundamentalmente que toda nuestra economía agraria, cuando digo toda es casi toda, dependa fundamentalmente del cerdo y la industria porcina. ¿Por qué? Porque nuestra gran parte de territorio y de economía agraria se dedica a la producción de cereales y de farrachas, de forraje, ¿sí? Y lo que no tenemos, por más de la mitad, pues lo importamos. Por tanto, este es el modelo agrario. Ya veis que estamos muy lejos de la soberanía alimentaria, de los circuitos cortos, por más que nos digan. Somos fundamentalmente un lugar donde importamos cereal y exportamos cerdos. Y un poco de fruta para el resto de Europa, fundamentalmente de Lérida. Y esto en un momento donde necesariamente necesitamos relocalizar la economía, donde se han roto ya lo veis, las grandes cadenas de distribución en el mundo, también con la guerra de Ucrania, pero ya venía de anterior de la crisis de la pandemia. Es decir, somos un modelo absolutamente insostenible, ¿no? Y para hacernos un poco más la idea del drama de Cataluña, pues aquí veis, estos son los orígenes de los amoníacos, ¿no? Que ya sabéis que son fundamentalmente de la ganadería. Pues fijaros un poco en Cataluña, ¿no? Que en España hemos sido, ya lo sabéis, multados continuamente de parte de la Unión Europea por el exceso de emisión, pero es que seguimos allí instalados, ¿no? Bueno, para hacernos un poco idea de todo el sistema agrario y cuáles son sus emisiones, aquí os paso este gráfico que se ve claramente, ¿no? Es decir, de todo el sistema agrario en cuanto a la producción, pues vais a ver que la gran parte, hay una parte que es la que decimos el componente oculto, que son los piensos, que ahora veréis por qué, pero si juntamos los piensos, juntamos la fermentación entérica, juntamos el estiércol, juntamos una parte importante de los fertilizantes, etcétera, vamos a dar cuenta de que casi el 80% de todo el impacto que tiene climático pues viene de la ganadería industrial. No de la ganadería, sino de este modelo de la ganadería, que además depende, como decía bien Isabel, y no me extiendo, fundamentalmente del pienso exterior, y para hacer pienso también tenemos que tener en cuenta que necesitamos fundamentalmente tenemos
un exceso total y dependencia absoluta de los fertilizantes químicos, fundamentalmente de los nitrogenados, que es justo donde está ahora la crisis por el tema del aumento del precio del gas, pues se hacen fundamentalmente con gas. Y esto es uno de los problemas que se está afrontando ahora desde la ganadería industrial, no los planes de reconversión europea, no los planes de reconversión político, que ahora os contaré, sino que empieza a haber problemas por su exceso de dependencia de los hidrocarburos, ¿no? Aquí no me extenderé mucho, pero también pensar que esta industria de fertilizante químico nitrogenado está realmente, es parte, como el pienso, de todo el engranaje. Sin esto no existe modelo ganadero, ¿sí? Sin esto no existe modelo de agricultura industrial, sin este tipo de fertilización en este momento, ¿eh? Que había un plan para bajar, y la Unión Europea quiere bajar el uso de este tipo de fertilización, pero en los últimos 10 años en España lo hemos doblado. Y que además somos uno de los grandes, creo que el país más importante de Europa que tiene más uso de fertilizantes por hectárea, pero además tenemos una de las grandes empresas, como si dijéramos, internacionales de producción de fertilizantes, como es Fertiberia. O sea, somos uno de los hubs. Y también somos uno de los hubs y tenemos somos el cuarto productor de piensos del mundo, una de las empresas también más importantes del mundo en producción de pienso. Es decir, no es solo la producción cárnica, sino que buena parte de nuestra industria alrededor se basa en esta producción y en este impacto. Bueno, pues ahora vemos ahí un poco que en realidad cuando hablamos de los impactos climáticos que ahora veremos, detrás de todo esto hay grandes intereses y hay empresas. Y para ver bien la foto, nos tenemos que dar cuenta de esto, es decir, de que la producción ganadera, estos son sus tres grandes emisores en términos de CO2, ya veis que está el metano, el manejo del estiércol, pero fundamentalmente el pienso que está consumiendo, ¿no? Y por tanto, que es en la fase de producción, pues ya veis que la ganadería pues es uno de los, como si dijéramos, de los más importantes, como antes decía, emisores de CO2, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa en Cataluña cuando miramos todo esto? Es decir, si ya sabemos que somos una gran potencia porcina, exportadora, productiva, si nuestro eje de rotación es el porcino y nadie habla, cuando miramos los datos del inventario y la Oficina de Cambio Climático catalana, cuáles son los impactos de cambio climático de la industria porcina o de la industria cárnica, nos dicen que solo un 9% de todas las emisiones. Pero es que además, si vamos a datos de la patronal del cerdo, nos dice que un 1,9%, nada más. Si es así, realmente sería marginal. Pero lo que hacemos es, si aplicamos la metodología que ha utilizado la Comisión Europea en el estudio de evaluación de contribución del sector ganadero y también de la Real Academia de Ingeniería, que utilizan el análisis del ciclo de vida, es decir, aquello que se llama de aguas abajo y aguas arriba, es decir, vamos a ver toda la cadena, desde la producción, desde el pienso hasta el consumo final, cuánto es el aporte y cuánto es el impacto que tiene en términos de cambio climático, nos encontramos, que para haceros el cuento un poco corto, que entre sumas y restas, pues el dato se diferencia mucho. Es decir, en Cataluña estábamos hablando ya de un 22% de todas las emisiones de Cataluña tienen que ver con la industria porcina. Si comparamos aquí, por ejemplo, lo que nos dicen los informes oficiales del 1,9% y vemos con este análisis lo que nos está saliendo de 7,5, ¿no?, de kilos de CO2, porque es que es muy distinto lo que realmente nos dicen, por un lado, datos oficiales que son totalmente desagregados, que los datos realmente cuando haces un análisis de ciclo de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque los datos oficiales del inventariado solamente atribuyen a la producción porcina aquellos datos de emisión que tienen que ver con o bien la fermentación entérica, es decir, aquello de los rumiantes, o bien con la gestión de residuos. Pero se olvidan de todo lo demás, del gran componente que es el pienso. Es decir, y aquí viene un poco el dato final, ¿no? Si nosotros hacemos el cálculo, y este cálculo lo hemos hecho con esta metodología, pues nos salen que realmente en Cataluña supondría el 50% de todas las emisiones. Y de aquí nos sale el dato del 21%, para haceros el cuento corto, es porque quitamos todo el pienso importado, que esto se le atribuimos a cada país productor, si queremos. Decimos, oye, el pienso que viene de Brasil, que viene de Argentina, que tiene un impacto enorme en cuanto a deforestación, en cuanto a problemas obviamente, de fertilización, etcétera, nitrogenados, lo pasamos a estos países. Y con lo nuestro, es decir, con el pienso que producimos nosotros, con nuestra capacidad productiva real, nos encontramos que estamos en un 21%.
Si esto es real, que es real, una de las políticas más urgentes que tendría que tener la Generalitat de Cataluña y obviamente el Estado español es, si queremos cumplir los acuerdos de París, hay que incluir una reconversión y una reducción urgente del sector porcino. Por tanto, no es solo eliminar las macrogranjas, porque ahí incluso la industria porcina se está viendo cómoda. Oye, pues quitamos la de 15.000, 10.000, claro, esta tampoco hay tantas, ¿no? No, se trata de que este sector así construido no tiene sentido, no tiene viabilidad y menos desde el punto de vista climático y ya, como decía Inma, desde el punto de vista económico y social, menos todavía. Para ver un poco también qué supone esto, para que veáis un poquito en Cataluña lo que demanda, ¿no?, de soja importada, ¿no?, para que veáis un poco el impacto que tiene el consumo y la producción porcina en Cataluña, y ahí obviamente también las emisiones asociadas, ¿no?, el pienso local, al pienso importado. Pues si quitamos el pienso importado, que es el 41%, nos queda todo esto. Y en términos de deforestación, que antes hablaba también Isabel, Cataluña es el causante o sea, nosotros estamos cada año deforestando, según el cálculo europeo de impacto de la industria de la importación española en Cataluña, pues del orden de 100.000 hectáreas anuales. 100.000 hectáreas anuales es la superficie agraria útil de Cataluña central. O sea, una absoluta barbaridad. Este es nuestro impacto en términos de deforestación. Pero claro, el impacto climático es este que antes os comentaba, ¿no? Aquí me salto un poco, ¿no? Claro, detrás de esto, os decía, no podemos ver solo, bueno, pues hay un impacto, sector, la cadena de tal, la cadena... Se trata de empresas. Nosotros hemos intentado calcular, ¿no?, pues cuáles son los impactos y los costes realmente de las grandes empresas cárnicas que hay en Cataluña, que son estas, y que si veis, pues si las juntamos las cárnicas con las lácteas, pues es el 33% de todas las emisiones en Cataluña. Por tanto, se trata de que no podremos, como si dijéramos, hacer una transición ecológica, una transición ni siquiera alimentaria o una puesta en orden o un cambio realmente hacia una economía realmente que cumpla los objetivos de cambio climático si no somos capaces de meter, como si dijéramos, mano al sector cárnico y porcino en Cataluña. Y esto nadie se atreve. De hecho, aquí estamos todavía sumidos en la omertad, ¿no?, aquello del silencio, ¿no? Es tanto la dependencia que nadie quiere hacer. En cambio, luego nos encontramos todas las estrategias de Greenwash imposible y como otros datos distintos nos van apareciendo, como es el tema de Interpork, que está diciendo... Javier, tienes 5 minutos. Y menos, ya voy rápido, ¿no?, que nos cuenta, ¿no?, viendo todos estos datos que son datos reales, que son oficiales y demás, aparecen las empresas diciendo que ellos están reduciendo enormemente el consumo, las emisiones de CO2, que en realidad estamos comprometidos con todos los objetivos de los objetivos de la ONU, de desarrollo, y que han bajado pues las emisiones del sector. Esto en realidad es otro cálculo que se hace para no decir lo que está pasando. ¿El cálculo cuál es? Que solo tienen en cuenta que han mejorado algo en la fase de la gestión de residuos, ¿no?, de los purines. Como esto han mejorado algo, ya piensan, y como el cálculo pesa mucho en el cálculo de toda la emisión, con esto nos dicen que ya han reducido mucho. Pero además no nos cuentan toda la verdad, porque aunque tú reduzcas algo por kilo de carne, has reducido, es verdad, en la fase final de gestión de residuos has mejorado algo tu eficiencia, lo que ocurre es que cada día estamos produciendo más carne. Por tanto, cada vez estamos emitiendo más. Esto es como si un productor de coche nos dijera, oye, hemos bajado un poco las emisiones de nitrato, no sé qué, o de carbono del coche. Pero como cada año estamos doblando la producción de coches, pues el impacto global no es que haya reducido, sino que realmente se ha aumentado en casi un 15%. Es decir, que en realidad estamos cada día aumentando. No es que estemos neutros o bajando el impacto del sector porcino, sino que cada día estamos aumentando el impacto en términos de cambio climático, ¿no? No me extiendo más. Esto es un sector que antes lo decía una de las compañeras, fundamentalmente subvencionado vía PAC, vía piensos, y haciendo el cálculo rápido, 1 kilo de cerdo en nuestro país está subvencionado al 55%. Sin esta subvención no sería viable nada de esta industria. Por tanto, el primer elemento que habría que hacer es desconectar la PAC de esta industria alimentaria, de esta industria porcina, de esta industria cárnica. Porque como si dijéramos, el gran canal, el gran tubo que está alimentando con fondos
pues fundamentalmente el pienso, el cereal, etcétera. Por tanto, esto es uno de los temas más importantes. Y empezar a hacer cosas ya, y aquí ya voy acabando, claras. Y nosotros hemos pedido la campaña y hemos incluso llevado una moción al Parlamento de Cataluña donde se ha aprobado la moción, pero ahora os contaré el truco, donde pedimos, hay una reducción drástica de más de 40% de los animales en Cataluña, no queda otra. De lo que quede tiene que haber una reconversión a un modelo mucho más sostenible. Tiene que haber una inversión en modelos de producción más, de pequeña escala, extensivos, etcétera, como son pequeños mataderos, etcétera. Tiene que haber también un plan de compra pública alimentaria que baje, obviamente, el consumo de carne, el tema de publicidad. Tiene que haber un plan para la reducción del uso de fertilizante químico. O sea, todo esto pensamos que ya tiene que estar en marcha. Una buena parte de esto se aprobó en febrero ahora, una moción en el Parlamento, solo que quitaron todo lo que tiene que ver con compromisos de tiempo y compromisos de cantidad. Habrá que hacer un plan, habrá que reducir, pero casi nos esperamos a que sea el propio mercado, porque realmente el coste político de asumir la reducción y la reconversión de la cabaña porcina en nuestro país es de una magnitud tremenda, ¿no? En cambio, otros países, y aquí acabo, como es Holanda, pues ya está haciéndolo, ¿no? Hay un ministerio que se está dedicando a esto, que tiene un plan para reducir el 2030, bajar el 30% del número de animales, que está metiendo dinero, que tiene un plan, que tiene una planificación, cosa que suena como algo casi soviético, pero es una planificación para la reducción, para el acompañamiento y para la transformación de las granjas, para reducir y para que lo que vaya quedando tenga un sistema, como si dijéramos, mucho más sostenible. Bueno, pues esto que se está haciendo Holanda, en los Países Bajos, es algo que necesariamente nosotros, con el impacto que tenemos, tendríamos que empezar a hacer y por eso es importantísimo que haya un plan, una reconversión y una reducción para 2030 de al menos el 40% de la cabaña porcina y de ese sistema industrial. Sin eso, cualquier alternativa no tendrá viabilidad. Aunque nos empeñemos en tirar para adelante ganadería extensiva, ecológica, es que es imposible de competir si no transformamos realmente y reducimos un sector que no tiene en este momento una cabida para los próximos años. Y aquí se finí. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por habernos traído a la mente esta maquila del porcino que has explicado muy, muy gráficamente y las trampas al solitario que nos hacemos en la contabilidad de los gases de efecto invernadero, como si al final todos estos costes ocultos no los tengamos que pagar el conjunto de la sociedad.